Bienvenidos, damas y caballeros, a una nueva entrega de Gepiano Podcast. Esta semana hemos estado concurrido y evidentemente ya a la vuelta de la esquina para las elecciones presidenciales y congresuales, pues es importante que mantengamos a nuestra audiencia informados de todo el acontecer político y de las propuestas existentes. Y yo creo que hoy tenemos una de las grandes revelaciones, como Fran decía, fuera del aire, de esta contienda electoral. Ella es Priyanka Rodríguez, una sorpresa que ha sido, yo creo que para todos, y creo que ha sido uno de los mejores regalos que ha traído los debates, porque justamente los debates, antes de los debates uno lo que te pusieran en publicidad de acuerdo a la capacidad que tuviera esa persona, ¿no? de poder financiar una campaña. Pero creo que este debate permitió ver rostros nuevos y conocer ideas nuevas, entre ellas Priyanka. Bienvenida, Priyanka, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, bien, alegre de poder compartir con ustedes en su espacio y con su audiencia. Me gustó mucho esa frase, un regalo, un honor para mí que lo creas así, y nada, a la orden. ¿De dónde viene Priyanka? Porque en realidad yo no te conocía, te había visto en algún programa de televisión y estoy metido en la política, pero no sé si esta es tu primera participación en la política o antes habías intentado entrar. No, sí, bueno, yo sí te conocí a ti, no mucho, pero sí te doy un chiste de seguimiento. Sí. Mira, yo empecé en el activismo social hace un poco más de 12 años, empecé en el activismo nacionalista específicamente. Ya para 2014-2015 la Fuerza Nacional Progresista crea el Pueblo Soberano para darle oportunidades a activistas como yo que tratan temas de nación, que vienen defendiendo causas que son justamente también las que defiende el partido, para que a través del partido también pudieran defender esas mismas causas. En 2016 aspiro a regidor. En ese momento sabíamos que no había oportunidad para nada, pero la Fuerza Nacional Progresista va a la contienda solos, entonces hay que llenar boletas en el país completo y llenamos boletas. Ya para 2020 sí participo activamente como candidata a regidora. Debo decir que me fue muy bien realmente, pero nosotros tuvimos dos problemáticas importantes. Las elecciones de febrero, claro, que lo que sucedió para candidatos como yo, eso fue gravísimo. Candidatos que no cuentan con maquinarias de dinero, que lo poco que se ahorra, lo poco que se trabaja en todo ese tiempo, lo perdimos lamentablemente para cuando se cancelaron las elecciones. No tuvimos la oportunidad de competir en igualdad de condiciones ya para luego cuando fueron pospuestas. Y además, en ese periodo, luego de las elecciones municipales, también se abre el proceso de pandemia. Entonces se comienza con la pandemia, que llegue el italiano con la pandemia, o sea, todo un proceso. Entonces fue muy difícil, sucedieron muchísimas cosas. Allí 22 candidatos a regidores me acompañaron a ciertos recursos de amparo que depositamos incluso en el Tribunal Superior Electoral por muchas situaciones que se dieron en ese momento que pudimos demostrar. Lamentablemente no teníamos el conocimiento de cómo hacer un proceso adecuado y eso nos tumbó el recurso que depositamos. Ya durante todo este tiempo sigo trabajando desde fuera y desde dentro de la política, como es mi costumbre. No tenía pensado ir en estas elecciones. La experiencia de 2020 fue muy buena, pero un poco traumática también. Claro, entonces, pero luego de muchas conversaciones, uno también se debe a un partido. Y más cuando tú trabajas tan duro como lo hago yo. Entonces, en decisión de la dirección ejecutiva, Priyanka tenía que ir a la curul de diputada y ahí estamos. Tú perteneces a la Fuerza Nacional Progresista. Así es. ¿Desde qué fecha? ¿Cuántos años tienes ahí? 2014-2015. Okay. Que coincide con el momento en que hubo la pelea. Con la ruptura, claro. Por eso quizás no tampoco te conocía tan bien. Porque, ¿verdad? Sí. Bueno, por eso tú decías que la condición en 2016 eran complicadas para tú. No, claro. No había oportunidad, pero había que competir. Nosotros sabemos cómo es el proceso, ¿verdad? De la personería jurídica, si tú no vas, tú pierdes, si no tienes ciertas curules. Entonces, sí, fuimos a elecciones en ese momento solos. No había oportunidad, como te dije al inicio, pero participamos. Ya en 2020 sí participamos más activamente. Lo que sucede es que yo me conozco más en el área de la comunicación, en el área más del trabajo social que en el área de la política. El debate fue lo que realmente le dio un repunte importante
a mi carrera y bueno, esto a partir de ahí... ¿Tú de profesión eres que abogada? Psicóloga. Psicóloga, wow, interesante. Sí, psicóloga clínica Necesitamos y psicóloga muchos industrial. psicólogos, yo creo, también en el Congreso, porque yo creo que... Para atender a los diputados. Bueno, también. No, también. Sí, es verdad. También. Yo creo que sí. Porque, ¿qué pasa? Yo estoy casado con una psicóloga y tengo en mi ambiente muchos psicólogos y conozco y entiendo la necesidad. Y yo creo que, de hecho, bueno, la misma Soraima habló de salud mental. Claro. De la salud mental. O sea, y en el debate de la vicepresidenta tocaron eso, y la vicepresidenta también. O sea que yo creo que la salud mental en el Congreso es importante. O sea, y no solamente que se trate como una ley, sino que hayan personas que lo entiendan, que ejerzan sus currículos, pero como con el entendimiento de la psicología. Claro, mira, justamente el Congreso de la República, déjame decirte, no sé si los diputados los utilizan, ojalá por lo menos en algún momento lo hagan, pero el Congreso como tal tiene contratados... le brinda la ayuda a través de diferentes centros a sus empleados, eso es importante. Ahora, sí yo entiendo que también debería abrirse para los diputados y senadores, y no es una cuestión de juego, estamos hablando de algo real. Claro. O sea, no solamente es la problemática del día a día, no solamente es el individuo que viene con todas las cargas, sino, señores, que la carga allí dentro es muy grande, no se trata simplemente de que tú vayas o no vayas a trabajar, suceden muchísimas cosas, tú tienes muchísimas presiones, entonces también es importante que el legislador tenga una buena capacidad mental, buena salud mental, claro, y un buen manejo emocional, sobre todo. Sobre todo eso. Normalmente uno identifica a la Fuerza Nacional Progresista con causas muy concretas. Sí. Desde Don Vincho, ¿verdad? Que el combate a la droga, el tema de la frontera, el tema haitiano, migración. Asumo que esas están dentro de tus causas, pero me gustaría saber, además de esas, si están, ¿cuáles más? Mira, ahí inicié y por eso yo creo que entré a la Fuerza Nacional Progresista, por eso me dieron la oportunidad y esa es una de las razones por las que yo digo que yo no quepo en otro partido, porque allí yo puedo desarrollar mis lineamientos, allí yo puedo ser independiente con otro sin que tenga nadie que me baje una línea, y eso para mí es muy importante. Nosotros llevamos, por ejemplo, mis causas principales siempre han sido nación, familia y vida. Claro, entre otras cosas, por ejemplo, en mi propuesta ahora mismo nosotros llevamos 59 puntos de agendas, pero no solamente proyectos de leyes, sino proyectos de modificación a leyes, resoluciones, seguimiento a casos que ahora mismo se encuentran en el Tribunal Constitucional, que debe darle seguimiento el Congreso y no se les ha brindado el seguimiento que necesita. Pero, por ejemplo, nosotros llevamos en materia de seguridad, nosotros trabajamos en el área de salud, llevamos varias propuestas en el área de salud, la modificación a la ley de salud mental, justamente del que estamos hablando ahora, y esa modificación incluye la vuelta de los hospitales psiquiátricos a la República Dominicana. En un momento se abrió una campaña internacional que la inició la ONU y la inició la OMS también en conjunto para que los hospitales psiquiátricos cerraran por supuesta violación a los derechos humanos, pero resulta que ellos se enfocaron en los hospitales, no se enfocaron en las clínicas siguieron abiertas en todo el mundo. Entonces yo me pregunto, ¿hay violación en los hospitales y no en las clínicas? ¿Qué sucede? O sea, tú quieres decir que en lo público cerró, pero en lo privado no. En lo privado no. Okay. Entonces nosotros necesitamos la vuelta de los hospitales psiquiátricos, es una de las medidas que tiene que darse en la modificación de la ley de salud mental, porque mayor violación a los derechos humanos es tener ahora mismo cientos de personas caminando en la República Dominicana, desaparecidas también con trastornos mentales moderados y graves, que no pueden cubrir sus medicamentos, que no pueden cubrir su terapia, que no pueden cubrir internamiento, porque aquí todo el que tiene un familiar que puede internarlo en condiciones ya que ni nos podemos imaginar, porque es costoso, es muy costoso y la salud mental realmente es costosa. Entonces eso es mayor violación a los derechos humanos, que los dominicanos no tengan quizás el buen acceso. Y debo reconocer que hay varios seguros médicos que ya están cubriendo terapias, se están cubriendo algunos medicamentos, pero por ejemplo un medicamento, un seguro médico promedio o básico te cubre probablemente 8 o 10 mil pesos al año, y un medicamento te puede costar de 8 a 10 mil pesos en el mes. Entonces eso es mayor violación a los derechos humanos. Lo importante es que nosotros podamos, que es constitucional, la salud es constitucional, eso es parte de la salud, quizás la parte prioritaria de la salud es justamente la salud mental. Entonces nosotros necesitamos prestarle atención a esa área de la salud. Y debo acotar, si me permiten, porque no necesariamente tiene que ver conmigo, quiero aprovechar el espacio porque me da mucha pena justamente la falta de responsabilidad con la que se trata el tema. Ayer pude ver más bien, y le pedí autorización a ella para hablar de esto, de una joven brillante de la política dominicana, Eduarda Andújar,
que sí, muy buena. realizó, sí, de la Fuerza del Pueblo, realizó un comentario por una situación con su madre que tiene mucho valor al hablar públicamente, y me dio mucha pena cómo la directora del área de salud mental del SNS le contestó. Pareciera que es una persona sin ningún tipo de educación y se supone que representa la salud mental. Y yo aprovecho el espacio para decir que es una pena que esa sea la representación de salud mental que tenemos en esa institución, y lo digo porque allá afuera hay muchos psiquiatras y muchos psicólogos muy profesionales, muy buenos, y cuando alguien habla de salud mental en República Dominicana es porque en realidad estamos sufriendo las embestidas de haber dejado de lado esta parte de la salud que es tan importante. Aquí estamos ahora mismo invirtiendo el 0.39% del presupuesto de salud en salud mental. O sea, es nada. Y nosotros tenemos una epidemia de salud mental en la República Dominicana. Entonces es un tema prioritario. Por ejemplo, en el área de salud nosotros también llevamos la modificación a la ley de discapacidad con un apartado para trastornos del neurodesarrollo, dígase TDAH y autismo en especial. Porque adicional a la ley que ya existe. Lo que pasa es que no ha salido el reglamento. Y la ley, yo nunca estuve de acuerdo con la ley. Y mira que yo tengo una fundación en el área de discapacidad. ¿Por qué nunca estuve de acuerdo con la ley? Porque la ley es redundante en otras leyes. Eso es una. Y lo segundo es que las leyes de salud no deben ser excluyentes jamás. Se supone que nosotros en el área de discapacidad abogamos por la inclusión, la verdadera inclusión. Entonces tú no me puedes hacer una ley por una condición y mañana personas con síndrome de Down me van a querer una ley, parálisis cerebral una ley. Entonces no podemos dividirlo. Si bien es cierto que el autismo no es una discapacidad, es una condición, incapacita, porque por eso necesita todo el proceso terapéutico, muchísimas veces hasta la edad adulta y durante todo el proceso de la vida, necesita medicamentos, aquellos que vienen, por ejemplo, con patologías asociadas. Entonces estamos hablando de que debe ir en una ley. Si se habla de seguros médicos, todos abogamos en el área de salud de que se haga una reforma a la seguridad social, a la ley de seguridad social, o sea, allí se incluye todo, e incluso hay muchas cosas dentro de la ley de seguridad social que no se están aplicando. Cuando se habla en el área de educación, por ejemplo, en la ley de educación te habla de la inclusión para personas con discapacidad. En un momento se estuvo haciendo, de hecho, modificaciones en aulas. Lamentablemente eso se quedó, no sé qué pasó, apenas tenemos modificaciones de infraestructura. De infraestructura y de currículum especialmente para la inclusión de personas ya con ciertas discapacidades. Entonces, nosotros tuvimos, por ejemplo, 4 promociones, si no me equivoco, ya graduadas que salieron de una universidad privada en conjunto con INAFOCAN para educación especial, pero están trabajando en el área privada. Entonces se hizo una inversión del Estado y hay que retomar todo eso, pero eso está en la ley de educación. Y ese tema, tú dices de una fundación de discapacidad, sí. ¿De qué surge y de qué trata? Bueno, la Fundación RD Inclusiva, la verdadera inclusión, trata de, ahora mismo nosotros gestionamos situaciones para muchísimas familias, damos asesoría a muchas familias también, hacemos ciertas campañas educativas, brindamos asistencia social dentro de lo que podemos, porque la idea principal, o sea, es un proyecto en desarrollo, la idea principal es tener un centro importante de terapias, diferentes terapias para personas con diferentes discapacidades, autismo justamente especial, y también formación, digamos, técnica para personas que tengan las condiciones para poder insertarse en materia laboral. Ese es el proyecto realmente, pero un proyecto como este lleva mucho tiempo, lleva muchos recursos, y para nadie es un secreto que cuando uno está trabajando muchas veces como lo ha hecho uno, por ejemplo, yo tengo meses esperando el código simplemente para sectorizarme, y todavía, a pesar de que cumplí los requisitos, ni siquiera me lo han dado. Entonces, son cosas, uno a veces pierde mucho tiempo para lograr ciertas cosas, pero vamos en proceso. Mientras tanto, estamos haciendo todo lo demás, hacemos varias actividades por año con muchos temas importantes, foros, seminarios, etcétera. Esa es la parte del trabajo que estamos haciendo ahora. Esperamos que pronto podamos hacer otro tipo de trabajo y podamos también brindar asistencia ya de terapias y terapias también para las familias, que es importante un poquito más adelante. Cuando tú dijiste la verdadera inclusión, como que te reíste.
¿Qué pasó ahí? ¿Hay algún tipo de inclusión lo que tú consideras que no es inclusión? Lo que pasa es que el término inclusión se tergiversó mucho en un momento. Cuando hablamos de inclusión, se habla de inclusión en materia de discapacidad. Eso es inclusión. Okay. Eso es inclusión. ¿Y qué no es Entonces, inclusión? Se ha tergiversado en que todo el área se quiere decir inclusión, para todo se quiere utilizar inclusión. O sea, es como una forma de presionar a la sociedad, de alguna forma, para que quizás grupos puedan tener privilegios, entonces llamarla inclusión. Eso no es inclusión. Los derechos de los dominicanos están todos en la Constitución de la República Dominicana, sea hombre, sea mujer, usted se crea lo que crea, están en la Constitución de la República Dominicana. Y otros grupos también. Entonces, no, es así. No, estoy siendo honesta. Estoy siendo honesta. Entonces, no, porque ahora hay personas que se creen un reloj, que se creen una marca, que se creen... No, señores, espérate, yo no estoy relajando. No, yo no estoy relajando. Iván, es verdad que lo grande. No, yo no estoy relajando, señores, eso es la verdad. Tú no has visto cuántos videos de que yo me creo que soy un caballo. Sí. Señores, eso es Creo real. que fue en Alemania que se juntaron un grupo como que se creen perros y estaban Imagínate, entonces, sí, pero esas son las culturas que nos están trayendo, No estamos divorciados de eso. Esas cosas se están viviendo aquí. Entonces, eso no es inclusión. Eso no es inclusión. Inclusión es tú poder adaptar cuestiones, por ejemplo, adaptar currículum, adaptar infraestructura, adaptar parte del sistema para tú darle oportunidades a personas que realmente tienen la necesidad. Personas, por ejemplo, con discapacidad. Eso es inclusión, que nosotros podamos hacer eso. Pero lo demás no. Tú decías, cuando te pregunté de los temas que te hacen ser parte de la Fuerza Nacional Progresista, mencioné unos temas y dijiste, ese fue el que me llevó al partido. ¿Tú te referías al tema migratorio? Sí, yo empecé en el tema nacionalista, en los movimientos nacionalistas. Más adelante conformé el movimiento Protectores de la Patria. Inicio porque tú sabes que a partir de 2011, 2012 surgieron unas situaciones muy críticas en el país. Luego, con la ley 168-13, justamente nosotros tuvimos una embestida muy fuerte de organismos internacionales, de potencias, de grupos incluso internos, de grupos de funcionarios incluso, que decían que se violentaban los derechos humanos con respecto a los haitianos específicamente, porque cuando hablamos de extranjeros, y podríamos hablar de migración, pero cuando hay esa presión no es por otros extranjeros, es específicamente por los haitianos. Entonces, el Tribunal Constitucional también en ese momento sufrió muchísimo porque las embestidas fueron grandes y fueron graves. Entonces nosotros quisimos de alguna forma crear un frente también que viniera a hacerle la postura contraria a muchísimos de esos grupos. Y bueno, en ese momento tuvimos la presión de la ONU, igual, en este momento la tenemos mayor, eso no es duda. Pero ahí comenzaron unos momentos muy difíciles justamente para el Estado Dominicano. Entonces, ya decidiendo que yo no quiero ser una ciudadana más, en ese momento entendí que yo debía jugar otro rol. Y quise ser una ciudadana activa. Yo no quiero simplemente estar criticando en las redes. Yo critico, sí, pero yo hago algo. Entonces, yo creo que eso me da la ventaja de poder decir que yo sí puedo hablar, porque no solamente critico, no solamente estoy detrás de una red social, o no solamente estoy detrás de un chat diciendo todo lo que quiera, ¿verdad? Lo que quiera mencionar, sino que trato de buscar soluciones, me uno a las causas y lucho por ellas. Entonces, yo creo que esa es la mejor forma de nosotros tratar de lograr un cambio real en el país. Tú mencionaste que tú tienes algunos 59 proyectos, que no solamente son nuevos proyectos, sino algunos que son modificaciones. Qué susto. ¿Cuáles serían? Tú decías años, ¿cómo que yo tú sacaste eso? No, imposible. Tú eres 10 veces más viejo que Priyanka, por Dios. No, imposible. Evidentemente soy más viejo que ella, pero ni tanto. Bueno, yo cumplí 36 años hace 2 sábados, o sea, yo... 3 añitos le muy llevo. feliz de mis 36. Somos de la misma generación. No hago esa. Mira, ¿cuáles serían de esas que tú, si puedes citar una o dos, que tú le quieres hacer modificaciones de proyectos que están actualmente, pero que necesitan modificaciones? Bueno, por ejemplo, la ley de salud mental necesita modificaciones, la ley de discapacidad que te mencioné necesita modificaciones, la ley de seguridad social. Nosotros necesitamos una reforma fiscal, por ejemplo, en la República Dominicana, que sabemos que es inminente, independientemente de lo que pase, pero en ese punto, por ejemplo, la gente siempre cree que una reforma fiscal tiene que venir necesariamente con aumento de impuestos, y no es con aumento de impuestos necesariamente. Nosotros hablamos mucho de
de que necesitamos disminuir impuestos, de que en otras áreas necesitamos bajar impuestos, quitar impuestos, por ejemplo, en el Internet, por ejemplo, que es un caso de que pagamos el más caro, no solamente de la región, sino del mundo. O sea, ¿tú te refieres al acceso a Internet? Como sí, tal. nosotros El pagamos servicio de Internet. el servicio de Internet, nosotros Sí, pagamos el más selectivo, caro, nosotros pagamos el 30% de impuestos de Internet. Entonces, esas son partes de lo que nosotros entendemos que puede ir a una reforma fiscal. Llevamos seguimiento al proyecto de ley, es una resolución al visímetro de don Johnny Ventura, que me honra haber sido su candidata a regidora en el 2020, y fue un proyecto que se quedó ahí parado, y es un proyecto muy, muy bueno. Llevamos seguimiento, por ejemplo, al Pacto Verde por la Sostenibilidad, que fue declarado de alto interés nacional en 2020, y sobre todo con las embestidas en medio ambiente que nosotros estamos sufriendo. Entonces, ese proyecto está ahí y se aprobó, la resolución en el Congreso de la República, y se ha quedado ahí. Y sin embargo, fue declarado de alto interés nacional. Estamos también, por supuesto, la ley del DNI, si no la modifican de aquí a allá. Nosotros incluso depositamos un proyecto de modificación a través de nuestros aliados, el Partido Reformista. Lamentablemente se introdujo, no sabemos qué ha pasado a partir de ahí, que necesita una modificación urgente de esa ley. Es penoso que todavía a estas alturas, una ley que de hecho es inconstitucional, se encuentre sin ningún tipo de modificación, y que ahora mismo todo el mundo está en campaña y nadie hable de eso. Por eso es una realidad que tenemos ahí. Callaron el tema. Sí, pero eso es preocupante, porque en eso participaron absolutamente todos. Entonces, cuando tú dices, bueno, pero no solamente gobierno, no solamente los del gobierno, sino todos los de los demás partidos que están allí han guardado silencio, y eso es grave, porque estamos hablando de que todos de alguna forma han sido cómplices, no solamente de una violación a la Constitución, sino de cosas graves que pueden pasar en la República Dominicana. Por ejemplo, ¿cómo tú vas a poner allí una de las cosas que nosotros modificamos, que el DNI puede brindar servicios privados? ¿Y qué es eso? Claro. ¿Qué es eso? Entonces, se puede prestar para cualquier cosa. Esas son algunas de las modificaciones que llevamos. Pero mira, ustedes son aliados del presidente Abinader. En senaduría, en 30 provincias. Exacto, no en lo presidencial, pero así es. Son aliados del presidente Abinader y el PRM. Y Vinicio Castillo vino aquí y confirmó su simpatía con el presidente Luis Abinader. Sí, él nunca lo ha ocultado. Claro. Lamentablemente no recibió esa simpatía para atrás, porque prefirieron irse con Guillermo Moreno. No, es que a nosotros no nos interesaba. Así como tampoco nos interesaba. ¿A usted no le interesaba ser el candidato a senador del PRM? No. Okay, ¿por qué? Bueno, es que nosotros necesitamos mantener también cierta independencia. Igual que como no lo llevamos en presidencial. Okay. Nosotros somos un partido pequeño, pero como siempre dice don Vincho, aguerrido. Entonces, independientemente de todo, siempre estamos atentos a lo que está pasando en el país. Sin embargo, Priyanka, algo que no entiendo, ustedes no están llevando al presidente en su boleta presidencial, pero la publicidad de Vinicito es con Abinader atrás. Es con Abinader detrás. Entonces hay como que hay, no bueno, sé, lo que sucede es que ahí. Nosotros vamos aliados con el Partido Reformista, y el Partido Reformista lleva como presidente al presidente Luis Abinader. Entonces, todas las publicidades que ellos están haciendo es con su candidato presidencial. Okay. Es obvio que las publicidades buena del respuesta, senador... no lo había visto así. No, pero está afilado, que no lo había visto así. No, es obvio que las publicidades van a salir con su candidato presidencial. Okay. Todas, sin excepción. Me compraste con eso. La de diputados y la de senadores están saliendo con el candidato presidencial que lleva el Partido Reformista Social Cristiano. Ok, pero en este caso tú lo que me estás diciendo a mí es que no hubo o sea, que si hubiese habido una oferta de Luis Abinader y el PRM de llevar a Vinicio Castillo en la boleta del PRM, ¿hubiesen dicho que no? Por supuesto. Ok. Por supuesto. Mira, no le preguntamos eso. Nosotros sabemos qué y cómo lo hacemos. Pero el presidente Abinader ha dicho, que era la pregunta que iba a hacer en ese momento, que él está contando con tener un congreso que no obstaculice los proyectos que él va a presentar. Sin embargo, yo te noto a ti con obstáculos de proyectos que él sí va a presentar. Por ejemplo, él va a presentar una reforma fiscal, y no es verdad que esa reforma fiscal va a eliminar impuestos. Bueno, pero para eso están los congresistas, para hacer el frente a eso. Okay. Se supone que ese es el trabajo de los congresistas. El DNI tú le vas a llevar la contraria, que estoy totalmente de acuerdo también. No llevarle la contraria solamente allá. Nosotros depositamos ya un proyecto de modificación. O sea, hace
2 meses y pico nosotros lo depositamos. Yo estoy hablando del proyecto de ley de DNI desde que salió. O sea, no es cuestión de que tú vas aliado y eso no significa que tú te tengas que callar. Nosotros tenemos ahora un proceso abierto en el Ministerio de Educación y no quiere decir... Por la resolución esta de educación para ingresar a todos los niños extranjeros ilegales a estudiar, por ejemplo, y nosotros tenemos un caso abierto con ellos. Entonces, no quiere decir, el caso de nosotros no quiere decir que ir aliado en senaduría, en algunas provincias, en 30 provincias específicamente, significa que uno tenga que callarse. De ninguna manera. No, está bien. Digo, la expectativa del PRM es otra, pero está bien. Bueno, no, es que la idea nuestra no es callarnos. O sea, se ha hablado claro desde el partido. Lo ha hablado Vinicio Castillo, lo ha hablado Juárez, lo ha hablado en este caso Pelegrín Castillo. Se apoyan las posturas de nación, porque han asumido, si ustedes se fijan, la mayor parte del discurso nacional, o sea, nacionalista específicamente, y en tema migratorio, que ha tomado el presidente Abinader, parece nuestro. Es la línea nuestra. De hecho, fue el planteamiento que le hice a Vinicio, que le dije, ¿cómo es posible que usted, teniendo más comunidad de temas con Luis Abinader, él prefiere apoyar a Guillermo Moreno? Bueno, pero eso es problema de ellos, que nosotros no quisiéramos eso. ¿No lo ve como eso, como poco agradecimiento? Porque... Fran, tú no que estás aquí queriendo meter cizaña. Yo entiendo perfectamente lo que Priyanka está diciendo. Yo estoy haciendo la pregunta que hay que hacer. No, yo lo entiendo a él, pero es que no, es que una cosa no tiene que ver con la otra. Por ejemplo, nosotros, una de las razones que nosotros apoyamos abiertamente fue el muro. El muro lo propuso Vinicio Castillo cuando estaba en el Congreso Nacional. Y en ese momento que tenía, se supone, mejores relaciones con el gobierno de turno, ni siquiera hicieron una rueda de prensa para desligarse. No era tampoco tan necesario en ese momento. Era necesario. Ahora es necesario. No, era más necesario en ese momento porque se hubiesen controlado más cosas. ¿Cuáles? ¿Cómo que cuáles? O sea, la problemática que tenemos ahora probablemente no hubiese sido tan grande si en ese momento se tomaran medidas. O sea, que tú entiendes que el muro como está ya resolvió el tema de la inmigración. No, de ninguna forma. Porque el tráfico de ninguna forma. Lo que ella está diciendo es que si hubiésemos tenido un muro, si se hubiesen tomado medidas desde mucho antes, porque ojo, el problema migratorio no tiene 2 años, ni tiene 3 años, ni tiene 4 años. Gracias. Si las medidas se hubiesen tomado desde cuando debieron tomarse hace muchísimos años, no tuviéramos hoy la problemática de hoy en día. En ese momento la República Dominicana tenía ante la comunidad internacional una excusa válida para hacer eso. Pero claro, es que porque acuérdate que es un país... Es que la hemos tenido siempre. No, porque este es un país que vive del turismo, que vive de la inversión extranjera, que si nos monta... Ahora está justificado porque de aquel lado es totalmente inviable todo. No, ahora yo te pregunto, ¿el turismo en República Dominicana no va a colapsar en algún momento? Incluso con esa misma inmigración ilegal. No, yo te pregunto, yo no sé. Yo espero que no. Claro que sí. ¿Cómo que por qué colapsaría? Estamos hablando de millones de inmigrantes que se están metiendo en las zonas principales. ¿Cómo no va a ser que colapse? Claro que va a colapsar en algún momento. Que la migración haitiana, porque la migración haitiana. En especial, claro. ¿Hará colapsar el turismo dominicano? No el turismo, todo en República Dominicana. Pero señores, ya nosotros tenemos el sistema de salud prácticamente colapsado. Entonces, lo que te quiero decir es que las medidas debieron tomarse hace mucho tiempo. Nosotros venimos desde antes, por ejemplo, en el doctor Balaguer, ¿qué problema tuvo con esos mismos organismos? Porque querían poner campos de refugiados en República Dominicana. O sea, cuando tú ves eso, la problemática no es de ahora. Cuando tú ves el informe del 49 de la ONU sobre Haití, tú te das cuenta que que no es una problemática, es una estrategia bien orquestada por muchísimas potencias justamente para que nosotros, en ese momento, hablaban de Haití como un país inviable. Y las posibles soluciones a eso era República Dominicana. O sea, que desde ese entonces nosotros estamos bregando del 49. Informe de la ONU del 49. Pero te voy a poner uno más cerca. Cuando Haití tenía un PIB mayor que el de nosotros. El informe, para que tú veas. Y ya era inviable para ellos en su informe. Y para el 2000, el informe del Parlamento Europeo te hablaba de que la estrategia para tratar de menguar un poquito la carga y la problemática de Haití como país inviable era el desplazamiento de familias dominicanas completas hacia el exterior, preferiblemente hacia Europa, porque nosotros nos considerábamos blancos, etcétera. Señores, eso. Y eso sin lo dice un informe del Parlamento Europeo. Y familias de Haití completas sin retorno hacia República Dominicana y otras islas del Caribe. O sea, cuando tú lees eso, tú te das cuenta que eso no fue una problemática que se destapó ayer, ni que se destapó con el asesinato del presidente Moïse. No, eso es algo bien orquestado que viene desde hace mucho tiempo y que todos lo sabían.
O sea, era un secreto a voces que de alguna forma explotó. Bueno, y eso, que no hemos visto lo que quizás puede pasar, pero Priyanka, no y es para algo los de ayer. para los que te tildarían de conspiracionista con este tipo de teorías. De fusionista. eso no me- No, fusionista definitivamente. Antifusionista. Ah, exacto. ¿Cuál tú entiendes que sería la motivación que por décadas se presume que tendrían esas entidades internacionales para fusionar la isla? O sea, ¿cuál sería el Es que interés? nadie quiere el problema en su país. Nadie quiere el problema en su país. Es más fácil cargárselos al vecino. Entonces, también hay otra situación que yo siempre digo, quizás la menor problemática con respecto a Haití y en la frontera sean los haitianos, porque ahí se mueven muchas cosas peor que la inmigración o el tráfico de haitianos. O sea, eso es un narcoestado, abiertamente, y eso no lo digo yo, eso está muy claro. O sea, allí eso lo manejan las drogas, lo maneja el narcotráfico, lo manejan el tráfico de armas internacional, porque ahí se mueve absolutamente de todo. Hay intereses porque también hay muchos recursos minerales importantes allí, que tampoco lo digo yo, abiertamente lo han hablado empresarios de otros países que les interesa que una mina, que explotar, etcétera. Entonces, Haití es un país también con muchos recursos, pero que lamentablemente ha caído en manos equivocadas. A su élite no le importa en absoluto, ni a su clase política, ni a su clase empresarial le importa en absoluto que el país, que Haití mejore realmente. Entonces, por ejemplo, y te lo digo porque uno de los acuerdos que se hizo con el presidente Moïse, con el extinto presidente Moïse, cuando vino aquí, fue legalizar a sus ciudadanos, entregarles documentos. Que ellos le entregarían los documentos para poder y regularizar. aquí se les iba a ayudar con el proceso porque ellos no tenían absolutamente nada. Y él no pudo dar la rueda de prensa en Haití. Él no pudo, porque lo amenazaron. O sea, no pudo dar la rueda de prensa en Haití diciendo los acuerdos que se hicieron en República Dominicana. Cuando tú ves que un presidente, cuando tú te das cuenta que un presidente, que se llega a ese nivel, con un presidente de un país colapsado realmente, entonces tú te das cuenta que realmente no importa. No, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en el colapso de Haití, en la situación de Haití, y como en mi postura, la mía, no la de ustedes necesariamente, ahora el muro se hace necesario, antes quizás no lo era tanto, en mi postura. Ahora, tú dices, nadie quiere cargar con el problema. No, nadie. Pero Europa no tiene esa misma actitud hacia las situaciones que vienen de África, por ejemplo, hacia los refugiados de los conflictos de Medio Oriente. ¿Por qué específicamente esa teoría aplica específicamente a Haití? Mira, y es muy penoso, déjame decirte, porque el derrumbe de esa Europa, de esa gran Europa, nosotros lo estamos viendo. Ahora mismo, por ejemplo, hay un colapso demográfico. Estamos hablando de que en Europa los europeos no están teniendo hijos, por ejemplo. La mayoría de los hijos son de musulmanes, lo que está pasando aquí ahora con República Dominicana. Estamos viendo una suplantación de culturas, estamos viendo el desorden a nivel social, estamos viendo una Europa que se va al caos realmente. Y eso es lo que nosotros debemos evitar aquí. ¿Por qué? Porque allá, con el gran tema de la globalización, que es, pues eso para nadie es un secreto, porque hay una parte de la globalización que quizás fuera beneficiosa, pero hay otra parte de la globalización que se le vendió al mundo del desarrollo de las naciones con inmigraciones, con que se abrieran las fronteras, con que pasara tal y cual cosa, y es penoso porque eso es lo que ha llevado a los países es al declive y a dañar justamente las relaciones en esos mismos países, a maltratar a sus nacionales, porque es lo que está pasando y es lo mismo que está pasando en República Dominicana. Y ojo, nosotros debemos vernos en el espejo de muchos países de Europa. Y ahora mismo no es que Europa no quiere tomar medidas, porque ahora hay un grupo de países de Europa que comenzaron a tomar medidas en conjunto. Pero lamentablemente se han dado cuenta muy tarde del daño que cometieron para sus países y el mundo va a pagar. Y esa postura migratoria tuya aplica para los nacionales haitianos y también para migrantes europeos hacia acá, por ejemplo. No entiendo exactamente la pregunta. O sea, si eso que tú dices, que tú planteas como un problema para el desarrollo de los pueblos, que es la globalización, la inmigración, los flujos migratorios, el intercambio de cultura, todo eso, ¿aplica para el tema Haití o es algo que tú entiendes que debe aplicar para todo tipo de inmigración? No, para todos. Lo que pasa es que la mayor problemática nuestra es Haití. Está bien, todos hemos estado de acuerdo en eso. Para todos, para pero todos el principio general de lo que tú planteas. Para todos. Lo que sucede es, señores, que con quien nosotros compartimos isla es con Haití. El país más pobre del hemisferio que tenemos al otro lado es Haití.
Quien nos ocupó 22 años fue Haití. Pues el problema es Haití, no la inmigración. No, ¿y qué es lo que tenemos aquí? No, bueno, el problema es Haití. Pero ¿y qué es lo que tenemos Yo aquí? estoy de acuerdo que el problema es Haití. Los inmigrantes haitianos son los que tenemos Claro, aquí. porque si el problema fuera Haití, en su lugar no fuera un problema. Está bien. Claro, pero los tenemos aquí. Perfecto, pero el día que no haya inmigración haitiana, Haití dejará de ser un problema. No, pero aunque de aquel lado pase lo que sea. Pero si fuese un problema de aquel lado, está bien. Nosotros podemos tomar medidas mejor, pero el problema lo tenemos aquí. El problema de Haití lo tenemos aquí. Y de hecho, desde hace mucho tiempo le estamos dando solución aquí, que es lo peor. Entonces, esa es una de las razones por la que tenemos un efecto llamada también. Entonces no me respondiste lo de el por qué Europa, tú entiendes que tiene esa actitud específica hacia Haití, que no la aplica hacia otros países con igual o menor desarrollo que Haití o igual conflicto que Haití, porque los hay en África, lo hay en Mira, Medio lo que Oriente. pasa es que Haití es un caso muy especial. Recuerda que, y eso no viene desde ahora, eso viene desde antes de que nos ocuparan a nosotros justamente, porque ¿de quién se independizó Haití? De Francia. De Francia, ¿verdad? Desde aquel entonces queda una historia muy, muy arraigada con Haití, que todavía los africanos se independizaron de su colonia también, de su imperio. Después, sí, pero nosotros tenemos una realidad muy diferente aquí. Los africanos y más reciente incluso. Pero los africanos están en África. Pero hacen inmigración hacia Europa. Pero ahora Europa está viendo el colapso, por eso es lo que te digo. Abrieron fronteras con ellos. Sí, pero mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿por qué Europa tiene un problema de migración? Claro está, por la presión de los servicios públicos y demás, etcétera. Lo que te digo es que ¿por qué esa actitud abrieron específica a hacia Europa Haití y no hacia y no justamente África y Haití? demás? Bueno, porque Haití es un problema generalizado, incluso su cultura. Haití, como pasa con muchos de ellos, no se adapta absolutamente a nada. Haití se impone donde quiera que va. Haití es un problema generalizado. Entonces, esa es la situación por la que ningún país tampoco... Porque, vamos a ser honestos, o sea, nadie quiere... Mira lo que pasó con Estados Unidos. República Dominicana no deporte. Ah, pero ellos sí pueden deportar. Entonces, no, estamos de acuerdo que la República Dominicana tiene que deportar, entonces, claro que sí. Esa es la problemática. La problemática es que Haití es más que una simple inmigración. Haití es una bomba de tiempo por todo lo que se maneja allí. Todo lo que se maneja allí. Y para nadie es un secreto también que, como está pasando con la mayoría de musulmanes ahora que están entrando a Europa, que no se adaptan al país que los recibe tampoco. O sea, la imposición que se quiere hacer de su cultura, de sus formas, es para tratar de desplazar la cultura del país que les recibe. Y eso es penoso, porque ahora mismo nosotros tenemos un impacto justamente de la cultura haitiana que nos está dañando como República Dominicana. Y eso tampoco para nadie es un secreto. Como también ahora, como te dije anteriormente, varios países de Europa se pusieron de acuerdo para tomar medidas porque ya esa inmigración le está impactando en su cultura. O sea, es una cosa terrible que se abrió paso hace muchos años, pero lamentablemente hoy nosotros estamos viendo el daño realmente de fronteras abiertas, de esa idea de fronteras abiertas. No es verdad que las fronteras abiertas funcionan, eso no es verdad. Todos los países tienen estratégicamente la recepción de ciertos inmigrantes legales, pero capacitados. O sea, no para importar lo peor de los países. No. La idea es poder importar buenos cuadros que te puedan aportar en ciertas áreas, que no es lo que está pasando en República Dominicana. Y entonces, porque también te tocará trabajar de alguna manera un tema de la reforma laboral. Y uno de los temas de la reforma laboral es precisamente cómo mejorar las condiciones en ciertos sectores donde el dominicano no quiere trabajar. Y donde ese personal capacitado que tú dices que lo traigamos como inmigrante no va a tener interés de estar, donde en realidad lo único que quiere estar es el inmigrante haitiano. El dominicano, ¿cómo resolvemos ese problema desde el punto de vista legislativo? Espérate. El dominicano no es que no quiere trabajar. El dominicano no quiere trabajar en las condiciones muchas veces. Pero te digo, en términos de la reforma pero laboral, no ¿cómo es que no quiere ese trabajar. tema? Nosotros tenemos, para empezar... ¿Cómo poner al dominicano a levantar blog? Pero el dominicano levanta blog. En una construcción, ¿el dominicano quiere ir a levantar blog? Claro, el dominicano levanta blog. No está bien. Lo que no quiere es levantarlo en las condiciones de que le paguen tal o cual. Ese es el problema. Ahora, el problema no está en el dominicano. El problema está en los ingenieros y en las constructoras que le pusieron las bases legales muy fáciles para que manden, por ejemplo, eso fue con una resolución. Eso fue con una simple resolución que a través del Ministerio de Trabajo, en vez de ellos tener que mandar la lista completa y los datos, simplemente mandan cuántos empleados tú tienes ahí y punto.
Y esa resolución no incumplen funciona. el 80-20. Porque, perdón, incumplen el 80-20. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el rol también el principal rol de los legisladores? Fiscalizar. Ahora, ¿están fiscalizando? Porque los legisladores bien pueden decir, no, pero aquí se está violando el 80-20. Vamos a llamar al ministro de Trabajo a ver qué es lo que está pasando. Ese es el rol de los legisladores. Yo tengo una preocupación con eso, porque estoy de acuerdo en ese punto de lo que dice Priyanka. Creo que no es un tema de dónde el dominicano quiera o prefiere estar. Lo que pasa es que evidentemente si tú tienes mano de obra más barata, ellos se van a ir por ahí. Y por es que eso el mi dominicano pregunta es, ¿cómo eso. va a ser Y la eso es algo reforma natural que laboral se da. para solucionar ese problema? Pero realmente, a mí lo que me preocupa, vamos a suponer, y es buena pregunta la que se hace Fran, porque Gracias. por ejemplo, si es mejorando digamos que los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores, yo no quiero imaginar en cuánto va a costar, va a salir un apartamento mañana. No, pero es que no tiene por qué salir más caro. Oh, No, porque tú lo que tienes porque que es que si pagándole chele a un haitiano ilegal O legal, porque hay legal. o legal también, Claro. o sea, los apartamentos están carísimos. Imagínate tú pagándole un buen salario. No, lo que pasa es que aquí nos hemos acostumbrado mucho a irrespetar las leyes y a ser irregulares. Ese es el problema. Y hemos sido muy permisivos con aquellos que violentan las leyes. Si a los constructores que utilizan mano de obra ilegal, si a las empresas que utilizan mano de obra ilegal desde el principio se le hubiesen puesto los frenos que se necesitaban, hoy nosotros no estuviéramos en esa No, situación. pues ya no se le pusieron. Pero se le pueden poner. Bueno, pues ¿qué se va Pero a hacer? es Desde el punto de vista de la reforma señores, laboral. es que nosotros tenemos la ley ahí. ¿Cuáles son las reformas que se deben hacer a la ley laboral? Por ejemplo, se le deben insertar cosas porque realmente es un poco obsoleta. Hay algunos puntos que se le deben agregar, que se deben modificar. Pero yo no te digo que el 80-20 tenga que cambiarse. Ojalá si lo cambiáramos fuera para un 90-10, para que el 90%, por ejemplo, aquí nosotros tenemos muchísimas empresas extranjeras ahora, de capital extranjero, que la mayoría de los altos puestos o de la mano de obra no es necesariamente Bueno, pero haitiana. ahí entró el personal calificado que tú decías ahorita que sí queremos. No, espérate. Yo te dije que los pueblos tienen una cuota de migración que usualmente importan, que es calificada en general. No quiero decir que es que para tú meterle una empresa, sino que tú no vas a traer lo peor de todos los países. Ahora, sí, recuerda, ese 80-20 ese 20 es si no hay parte de ese 20 calificado para sumárselo a ese 80. Pero si hay calificado, no tiene que llegar al 20% de extranjeros. De acuerdo. Entonces, ¿qué se necesita? No solamente hacer ciertos ajustes a la ley, sino fiscalizar esa resolución, por ejemplo, que emitieron a través del Ministerio de Trabajo en un momento. Es una resolución, para mí, que le ha hecho mucho daño a la mano laboral dominicana y que se debe derogar en algún momento. Y se debe fiscalizar y se deben tomar las medidas correspondientes, porque eso es simple. O sea, no se trata, señores, esto ni siquiera tiene que hacerlo un legislador. Eso con una reunión de trabajo con responsabilidad, esas cuestiones se resuelven. Yo estoy de acuerdo contigo en la simpleza de esa parte. De mira, ahora mismo... Parece un problema grave. No. Porque se ha hecho grave. No, pero ahí voy a esa las parte. medidas no tienen que ser tan grandes, son medidas simples. Ahí voy a esa parte. O sea, la simpleza de, mira, deja de reportarme que tú tienes 80 haitianos y 20 dominicanos sin nombre. Ah, mira, ¿cuánto usted tiene? 80 y 20. Ah, perfecto, usted cumple. Sí. Y comienza a reportarme nombre, cédula, copia del documento para yo cerciorarme, como bien tú dices. Que tiene de que haber un son, supervisor. Claro, que son 80 dominicanos y 20 extranjeros. Esa parte es simple. Pero el problema no es ese, por lo menos en el sector construcción. El problema es que no aparecen 80 dominicanos que, como bien decíamos anteriormente, en las condiciones actuales estén dispuestos a hacer ese trabajo. No lo quieren. Óyeme. Y prefieren estar en su casa sentado cogiendo la tarjeta de los programas sociales. Pero no. lo La que ella verdad. dice, si La pregunta se es, fiscaliza y ellos no. se ven obligados a buscar a 80 dominicanos, van a tener que Los buscar mejorar dominicanos Van a tener que mejorar las aparecen. condiciones. Es que el mercado se impone Claro. solo. Entonces yo claro. quiero saber cuáles son Pero las mira, reformas yo te voy legislativas a que hay que decir- hacer para que eso se logre. Mira, yo Pero te voy ya a te lo acabo de decir a decir. ti, claro, y yo te voy a decir No a ti solo una eso, cosa. son muy simples. No es que sea simple, es que se han tomado medidas que han dañado la parte del sistema laboral, pero las leyes nosotros las tenemos ahí. Si se mejoran las condiciones, señores, y no se trata simplemente de mejorar las condiciones, por ejemplo, ¿cuántos beneficios no se llevan muchísimos empresarios aquí? Y tú como empresario, si tú te llevas un beneficio del Estado, tú tienes también que darle al Estado.
O sea, vamos a hablar seriamente. Entonces, es una cuestión de que nos pongamos de acuerdo. Yo sé que quizás no es tan simple por el hecho de que le hemos dado demasiado larga al asunto. También porque nosotros hemos tenido durante muchísimo tiempo querido estar sirviéndoles a ciertos empresarios que manejan muchísimas cosas, por ejemplo, en el área de turismo justamente. Y se le ha dado mucha cabida a que muchos empresarios tomen las medidas que quieran, como quieran, sin que se les aplique la ley. Pero es cuestión de que se comience a fiscalizar y aplicar la ley. La cuestión de los salarios están ahí. La ley laboral está ahí. Todo lo que tiene que ver con ley de trabajo está ahí. Todo lo que tiene que ver con formularios de trabajo está ahí. Está la fiscalización que debe hacer el Ministerio de Trabajo. Están los supervisores que deben supervisar las empresas, valga la redundancia, que deben ir a esas construcciones, por ejemplo. En el sector agrícola nosotros podemos hacer, de hecho nosotros llevamos un proyecto de ley justamente para tratar de industrializar también la parte agrícola, de brindarle también ayuda a los productores, porque eso es algo que aquí se habla mucho y aquí se ha abandonado, por ejemplo, el caso de la agricultura, que hoy estamos teniendo prácticamente el 90% justamente de haitianos trabajando en la parte agrícola. Y se han abandonado muchas áreas, pero las medidas no es que es grave ni es que es un gran caos legislativo. Las medidas están ahí, lo que es que aplicarlas. Mira, yo debo decir que tus posturas son coherentes con la ideología que tienes. O sea, no, es verdad, es cierto, podemos no estar de acuerdo. Claro. Y es tu opinión y yo la respeto, obviamente. Y es coherencia. Lo que tú me estás mostrando aquí es coherencia, porque tú no puedes decirme que tú eres de la Fuerza Nacional Progresista y no ser así. Porque bien, no, es la verdad. Y que eso, ¿tú sabes por qué lo aclaro? Porque demasiadas veces hablamos de que todos los partidos son iguales. Y yo creo que no. Cada partido tiene hay cosas en las que todos estamos de acuerdo que son iguales, pero hay patrones, hay partes, aristas en las que cada quien tiene sus particularidades. Y en ese tema, de seguro que no nos ponemos de acuerdo porque tú estás de un lado y yo estoy del otro. Pero quiero ir a la parte de la realidad de lo que vive un país como la República Dominicana, colocado en un lugar donde necesita todas esas influencias extranjeras, todo eso, esa inversión, esa participación de inmigrantes y demás. ¿Cómo lo equilibramos? Mira, pero es que tú me estás hablando como que nosotros dependemos necesariamente de la mano de obra extranjera. Hay sectores en los que sí. Claro que sí. No necesariamente. Podemos tener extranjeros en diversas áreas, pero no necesariamente dependemos, o sea, no exclusivamente dependemos de la mano de obra extranjera. Si aquí, por ejemplo, en otros países no construyen haitianos y se construye, entonces no necesariamente República Dominicana. Dominicanos, construyen salvadoreños. En Estados Unidos construyen gringos. Pero tú no me puedes decir a mí por que, por ejemplo, como dicen algunos, que la construcción se va a caer si no hay haitianos. No se va a caer. El turismo se va a caer. No se va a caer el turismo porque no hayan haitianos. Al contrario, que la agricultura se va a caer porque si hacen falta haitianos. No se va a caer. No, y no quiero personalizarlo en haitiano específicamente. No, claro. Por ejemplo, aquí hay áreas que estuve hace poco también hablando de eso. No hace poco, tengo mucho hablando de eso. Ya en empresas, en trabajo ya medios, donde te están contratando venezolanas y colombianas, y eso hay que ponerle un freno también, porque nosotros tenemos muchísimas dominicanas aquí. Los venezolanos son muy eficientes. Espérate, no es que no se trate de... No. Pues no, porque no dice que no estén. Claro, él entiende lo que yo estoy diciendo. No, porque espérate, si hay 5 puestos, no es verdad que yo voy a estar de acuerdo con que se contraten 4 venezolanos, 4 colombianos, 4 extranjeros, cualquier extranjero que sea. No, de ninguna manera, O sea, mientras haya dominicanos calificados, ¿por qué tiene que ocupar el puesto un extranjero? Eso es lo que yo digo. Mientras hay tantos dominicanos calificados. Por eso es que está la ley 80-20. Entonces, no es verdad que si nosotros en ciertas áreas no dependemos exclusivamente de la mano de obra extranjera, nosotros nos vamos a caer. No es verdad. Cuando no la teníamos, ¿cómo funcionaba el país? Si el país funcionaba y funcionaba bien, ¿y por qué no lo podemos tener ahora? Yo entiendo lo que Priyanka es primero entender que sí se puede y trabajar en ese sentido. O sea, yo creo que ella tiene una postura clara y yo... vuelvo y repito, ha sido coherente totalmente. Sí. Yo lo reconozco. Y yo estoy de acuerdo con que no deberíamos depender de ningún tipo de exclusividad, como ella dice. O sea, que sin eso entonces se cae. Eso no debería ser. Y pienso que... en ningún sector. Además de tu participación en el debate en términos de cómo mostraste tus ideas y de las ideas que tienes, creo que la gente valoró mucho tu coherencia. Yo debo agradecer mucho el debate, debo agradecer mucho a los organizadores y debo agradecer mucho a toda la gente
que se ha acercado a mí después de ahí, porque yo he recibido un apoyo increíble. Se dispararon las recaudaciones. No, yo no recaudo, no recaudo. Porque ojo, mi partido me está cubriendo absolutamente toda mi campaña. Grande. Todo. O sea que Pellegrini es mi favorito, tengo que decirlo. Él es mi jefe de campaña. Ese es mi favorito, sí, Pellegrini. sí. Porque Vinicito le gusta bloquear a la gente, tiene que dejar de bloquear ya. Se lo dijimos aquí como que no lo entendió mucho. Bueno, y Juárez, ¿verdad? Tiene otros roles. Ahora, mi hermano ahí es Marino Vinicio Castillo, nieto, ¿verdad? Sí. Marino Castillo, mi hermano. Sí. Mira, yo no quiero que no vayamos, se nos está acabando el tiempo, pero recientemente, en esos días, ha estado circulando que la Iglesia Católica como que abiertamente apoyó o motivó a sus feligreses a votar por algunos candidatos, entre ellos figuras tú. Entonces, tú hablamos antes de comenzar como que eso se filtró, como que eso se hizo de una manera un poco intencionada. Háblanos un poquito de esa postura de la iglesia, de qué trata y cómo fue que se filtró, cuál es la postura. Bueno, no es la primera vez que la iglesia hace eso. Y no está mal tampoco, ¿eh? No, y no está mal, porque la iglesia se supone que debe defender el área de valores, de familia, de lo que predica, de nación, etcétera, de que funcione la sociedad. Entonces, para 2010 lo hicieron con respecto a la Constitución en aquel momento. Se pronunciaron cuando se intentó modificar la Constitución, por ejemplo, ahora en 2019. Y se ha pronunciado abiertamente en otras porque tiene que jugar un papel. Entonces, en esta ocasión, nosotros sabemos las situaciones que hay, que existen, los peligros realmente que existen en materia de nación con muchos temas. Entonces, como en otras ocasiones, la iglesia lo que ha estado haciendo es tratar de buscar que haya un equilibrio, de decirle a sus feligreses católicos, mira, tú tienes opciones que son del área de la vida, del área de la familia, del área de la nación, que protegen los valores. Entonces aquí te ponemos varios candidatos. ¿Qué sucede? Lamentablemente, al parecer alguien filtró ese documento, que no era el documento definitivo porque tiene 69 páginas y el original tiene 186 páginas e incluía muchos otros candidatos. Entonces yo creo que quizás alguien queriendo hacerle una mala jugada a la iglesia, a la persona que está a la cabeza de esto, el padre Manuel Ruiz, que se merece todo mi respeto y que ha trabajado mucho durante mucho tiempo, creo que alguien quizás que a lo mejor se vio afectado, digamos, por quizás la preferencia de algún candidato o algo, dio a conocer este documento que no debió ser. Entonces, es penoso, pero ya es público. Los medios han estado publicando, valga la redundancia, pero no es el documento definitivo. Pero entonces aquí el tema está, porque lo que salió fue lo que corresponde a Santo Domingo y Monteplata. Provincia de Santo Domingo y Monteplata. Pero está el país completo. Bueno, pero no sabemos qué está en los otros, pero lo que salió es del documento completo, ¿o no? Porque, no, ese era el documento que se estaba haciendo inicial. O sea, que no iba a estar Omar, iba a estar Vinicio. No, están los dos. Okay. Están los dos. En el documento de Vista mata a Omar. Y es lo que ha salido en la prensa. No, en el que salió. Por eso te digo que quizás fue una filtración de alguien por intereses. No sé, digo yo. No puedo asegurarlo. Pero di tu nombre ahí, Priyanka. Interés en la iglesia. Como que tiene información y no la quiere dar. No puedo decir un nombre porque yo no estoy en ese grupo que está organizando, ¿sabes? Entonces, en el que yo tengo de 186 páginas, están los dos, que es el documento definitivo, sí, están los dos, yo te lo puedo enseñar. Yo tengo no, abierto. Creo. No, espérese. Aunque sea fuera del aire, yo te lo voy a enseñar. Si no lo pudiera compartir para así compartirlo con el grupo de Patreon y que la gente pueda. Es importante que la gente sepa que no es cuestión de que uno se inventa, señores, las cosas están ahí. Hay gente que lamentablemente quiere buscar opciones o favoritismo en todo, pero esa es la realidad que tenemos. Priyanka, veo que mientras tú buscas ese documento, en tu celular tú tienes como un sticker en la cámara. ¿Tú crees que te están chequeando? Yo siempre tengo las cámaras de mi computadora y de mi celular. Señores, eso no descansa, está activo todo el tiempo. Priyanka, pero le hicieron una maldad, don Miso, porque dice diputado. Sí, ya yo le corregí eso. Yo le corregí eso, pero lo tiene, ¿Qué señores, fue lo que le hicieron? Lo tiene, que dice diputado. ¿No será que van a sacar una versión 2 porque mucha gente ha estado llamando?
No. Y quejándose. No, es que el que salió, como tú dijiste, ¿qué fue lo que tú dijiste? Que solamente tenía Distrito, Monteplata y eso, no, y es el país completo. Okay. Eso fue una versión inicial cuando se estaba realizando, por eso te digo que fue algo quizás irresponsable de quien le dio salida, pero quizás quiso hacer un daño y a lo mejor lo que hizo fue un bien, penosamente para ellos, porque eso no debió salir hasta que el arzobispado y el equipo no entendiera que era el momento factible. Ya está en los medios, pero no es el definitivo, es el definitivo. Ok. Bueno, Priyanka, se nos ha agotado el tiempo. De verdad que ha sido súper interesante esta conversación. Te deseamos el mayor de los éxitos. Quisiéramos que tú nos compartas algún libro, serie, película, novela, lo que sea que tú estés mirando. Bueno, El fin del mundo es solo el comienzo, de Peter Seihan. Es un libro muy interesante de lo que estamos viviendo ahora, economía, política, y te dice del colapso al que vamos a llegar tan grande que vamos a tener que volver prácticamente a los inicios. Entonces ese es un libro muy interesante. Les recomiendo también La autodestrucción, la descomposición de la sociedad dominicana, del doctor Manuel Núñez. Son 2 libros interesantísimos que para esta época son muy buenos. Excelente. Bueno, pues de verdad que gracias por tu visita. A ustedes por la invitación, mil gracias. Un saludo a nuestro querido don Vinicito. Pero por supuesto.